Algo no me cuadra para nada. Dejadme al final del vídeo cuando terminemos de ver vuestras teorías o qué puede ser, pero este abismo es muy raro, ya que sí que tiene una cantidad de vida muy grande, 14 millones en total. Tenemos una mecánica muy puntual en la primera mitad, que es la quemadura, que Kinich y Mualani tienen sinergias con esa quemadura, y los abismos siempre se adaptan a los personajes de los banner, pero en este caso, por ejemplo, tampoco hay tantísimos enemigos esparcidos para un Kazuha, para que se pudiese utilizar para juntar, y a la vez Raiden sí que cuadra en cualquier sala, de hecho, pero me parece demasiado sencillo y muy distinto a todos los abismos hasta ahora. Así que os voy a contar mi teoría y vamos a ver el nuevo abismo que resetea un par de días después de que veáis este vídeo. El lunes, si no estoy mal, que tendréis ese día vídeo con los gameplays y todo lo demás. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, no os cuesta nada, es totalmente gratis para vosotros. Ayuda un montón, recomienda el vídeo, posiciona al canal. Gracias y nos vemos. Bienvenidos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Todos los días a la misma hora y estamos de extensible además. Pues bien, este abismo es muy fácil relativamente hablando. En la primera mitad hay dos waves, en el 12-1 primera y 12-1 segunda hay 3 waves. Esto podría llegar a complicarse para personas o jugadores que todavía no tengan equipos más o menos bien construidos, pero entendiendo cómo va, simplemente es eliminar la primera wave de enemigos, luego la segunda y lo mismo en la segunda mitad. No hay mecánicas demasiado complicadas, simplemente tendríamos en el 12-1 primera mitad, primera wave, este samurái individual, no tenemos al otro que nos da la mecánica de tener que eliminar a los dos más o menos a la vez porque si no se curan, o sea que es extraño. Y lo que sí tenemos son dos Fatuis que son leyendas locales de 1 millón de vida cada uno. La leyenda local de Piro que te one-shotea y la leyenda local, creo que esta es la de Crio, que también te one-shotea y te pueden derretir. Esto podría ser el mayor problema, además de que se ponen escudo Piro y escudo Crio. Entonces, capaz Kinich aquí lo tiene más complicado contra el escudo Piro, pero recordemos que a muchos de los Fatuis los podemos intentar bajar antes de que se pongan el escudo, o jugar un crepitar de Kinich que nos brinda el hidro y así puede bajar. El Crio básicamente, tanto Kinich como Mualani se jugarán con algún equipo de quemadura. Bennett, Xiangling, Kinich, Furina, lo recomiendo en la primera mitad, o Mualani, Nahida, Xiangling y luego de último una Kachina, un healer, lo que te apetezca, pero es el equipo core a día de hoy de vaporizados de Mualani. Pero se nota que el quemadura puro de Kinich va a ser bastante complicado contra este señor, con lo cual te están incentivando a que si juegas Kinich, quemadura, le pongas un hidro para jugar crepitar, que ya digo, Kinich, Furina, Xiangling, Bennett será muy jugado. No tiene tanto misterio y estas leyendas locales hay un vídeo de cómo derrotarlas, un tutorial en el canal, así que creo que es la complicación más grande de todo el abismo, literalmente. Y luego el 12-1 segunda mitad, pues un enemigo, simplemente es uno además, cara rápido, una sola eremita, que además te va a invocar una criatura. Sabéis que la mecánica es derrotar primero a la criatura, que son bastante débiles, y luego la eremita, y la interrumpes y la aturdes y le pegas. Y luego por último, una leyenda local, otra vez de Fontaine en este caso, que es el hidro. Aquí de nuevo, al estar perma imbuido de hidro, pues le puedes jugar tanto Hyper Bloom como vaporizados en general, capaz incluso a Kinich y a Mualani. Mualani no, porque va a ser inmune al hidro este enemigo, pero a Kinich capaz lo puedes jugar en la segunda mitad en todos los pisos también, pero este enemigo tiene debilidad a la quemadura, que ahora vamos aquí al 12-3 primera mitad, con lo cual jugar a Kinich en quemadura, que es su equipo, o crepitar donde hay quemadura, o jugar a Mualani, que vaporiza sobre quemadura, se nota que es para la primera mitad, porque aquí Mualani no, Kinich puede jugar en las dos salas, pero recomiendo más en la primera incluso. Así que bueno, seguimos con algo extraño, ¿no? Y la dificultad más grande, aunque no lo parezca, se encuentra aquí, en el 12-1, donde hay dos leyendas locales de escudo, los Fatuis, que son complicados, y esta leyenda local de Fontaine, que tiene 1,5 millones de vida. Ahora, 12-2. Hay dos bosses, entre ellos dos bosses conocidos, el Pollo y el Oni, que ya creo que todos los jugadores de Genshin os habéis enfrentado alguna vez a ellos en el abismo. En ambos hay una primera fase de un enemigo, quizá para darte más tiempo, para restarte ultis, para que se acerque más a que el contador llegue a 7 minutos y la gente pues viva un poquito más de emoción en la sala, pero vuelve a ser más o menos sencillo, porque tenemos 3 hongos que se pueden juntar con Kazuha, por ejemplo, son fáciles de juntar. Y estos 3 hongos, igual tanto con
si le das con electro se aceleran y si le das con quemadura como que se pochan y se tiran al suelo y los puedes también juntar fácil. De aquí la mecánica de quemadura que también ayuda. Estos hongos caen en general con cualquier combinación, fuera parte de lo que se ha hablado de Kinich. Si queréis jugar un equipo de vaporizados, cualquier cosa más normal del juego, lo vais a hacer perfectamente, un nacional, un lo que queráis. Y luego el pollo tiene dos fases que os van a ayudar. Principalmente, este abismo te dice que en la primera juegues quemadura, pero si lleváis un Raiden Hipercarry en la primera mitad, igual tendremos más o menos los elementos para bajar. Capaz un Raiden National por el tema del Pyro y el Hidro aquí, por ejemplo, para bajar este Fatui. Un Raiden Hipercarry con Electro capaz se lo baja, pero tardas más. Pero este pollo con Electro cae, ya sabéis que tiene una fase en la que le llenas el circulito al lado de la vida, empieza a hacer espasmos y a hacer una parte berserker de unos segundos. Cuando se cansa, se cae al suelo y tienes una apertura gigantesca con Electro. Pero si lo llevamos con Pyro, se pone como, también se pocha y se pone de un color más oscuro, y en ese momento también tienes como que tiene menos movilidad, golpea menos, hace menos ataques que se desplacen y molesten, y también tienes como una apertura para pegarle si le pegas con Pyro. Entonces se nota mucho el incentivo en la primera mitad. Después, el Oni, sabéis que algunos de los golpes, el Magu Kenki, son de crío. Hace golpes de crío y de anemo. Los golpes de crío te pueden vaporizar si llevas un Bennett, con lo cual, de nuevo, se nota que te dicen que juegues el Bennett en la primera mitad para los equipos de quemadura. Ya digo, Bennett Xiangling con Kinich y Furina, por el hidro de aquí. O equipos de Moalani, ¿no? Se nota que te quieren pedir que el Bennett vaya arriba, aunque si vas Moalani arriba, pues Bennett no va a poder ir aquí. Pero Moalani no va a poder ir aquí. Señores, yo usé Loadbar, me ahorré dinero, me ascendieron en el trabajo, el CEO me mandó un beso y la tula me creció. Recomendado 10 de 10. Así que ya saben, usen Lootbar para ahorrar dinero y apoyar el canal. Sus compras de cristales saldrán bastante más baratas. De verdad que sí, salen bastante bien. Y antes de este Magu Kenki nos están poniendo un Husk de Anemo que tiene casi 1 millón de vida también. ¿Para qué? Para gastarte ultis, para hacerte perder 25 o 30 segundos en la sala, para apretarte el tiempo. Pero si entiendes las mecánicas, este OC2 es relativamente sencillo. Y por último, y realmente el vídeo pues puede ser corto porque tengo muchas ganas de que salga este nuevo abismo y traeros el vídeo, nos traen dos bosses. Nos traen la maquinaria eterna nivel 100 con 2.021.000 de vida, es decir, un poquito más dura que la que tenemos ahora, que diréis, ah, mira, pero si la maquinaria está en este abismo, ¿no? Es un poquito más dura, porque está a nivel 100 y está en el piso 3. Sabéis que el piso 3, como veis aquí en el piso 1 suelen tener nivel 95, aquí lo pone, y aquí en el 3 tiene nivel 100, entonces escala un 200.000 o 300.000 más de vida y tal. Básicamente este piso 12-3 vienen dos bosses. La maquinaria eterna nos da el problema de las fases y el timing cuando invoca a los guardianes de las ruinas pequeñitos, y además ese problema de que si ese guardián que invoca es el cangrejo, tiene más defensa y más escalado de vida. Si nos sale la medusa que nos mira y luego echa hacia atrás, esa es la más fácil porque se acerca al núcleo para poder pegar a ambos. Quizá toca resetear la sala para ayudaros, no pasa nada, yo mismo lo hago también. Y el nuevo boss, que es el chocobo verde, pero con esteroides, el Snorlax verde, que ha comido demasiado, lo han inflado para la cena de Navidad, y tiene 3 millones de vida. Este señor tiene dos mecánicas y o problemas principales. Primera mecánica, se mueve mucho. Aunque parezca que está pasado de peso y que no ha cumplido la dieta de este año, empieza a engancharse con la lengua, como hacen también sus parientes más fit, y empieza a moverse bastante por el campo, y eso quizá dificulta algunos golpes o áreas de daño y demás, pero ya sabéis que pues, el mordisco de Moalani y los golpes de Kinich son dirigidos al enemigo que tienes tarjeteado, con lo cual es fácil golpearle con ellos dos. Y aquí viene lo bueno. La otra mecánica es que a veces escupe las semillas, y a esas semillas tienes que golpearles con Pyro para que salte quemadura y que se coma las semillas, y con la quemadura se lleva un golpe de daño muy fuerte y una típica fase de aturdimiento donde puedes golpearle. Así de fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que te están pidiendo quemadura, básicamente. Te están pidiendo Moalani vaporizar sobre quemadura, o te están pidiendo Kinich en un equipo de quemadura.
Aquí con Kinich, repito, se podría jugar solo quemadura, pero este señor de aquí tiene escudo piro y no nos va a dejar literalmente que juguemos solo quemadura. Habrá que llevar Kinich Furina, Xiangling Bennett. Entonces, es literalmente para jugar eso. Quien juegue un Kinich en la primera mitad con ese equipo de Kinich Furina, Xiangling Bennett o una Yelan en vez de Furina, pues lo va a pasar muy bien. Y este señor con quemadura cae. Claro, el problema es que tiene 3 millones de vida. Entonces, claro, al tener 3 millones de vida, quizás se nos dificultan estos casi 6 millones en total de 2 bosses en la 12-3. Pero me parece extraño, porque me parece, entre comillas, simple. La única dificultad es verdad que es muchos enemigos y mucha cantidad de vida. Aquí hay una mecánica en la que te van a one-shotear todo el rato, porque te van a derretir y vaporizar, con lo cual habría que hacer focus a uno para quitárnoslo de encima, y una fuente muy poderosa tanto de healing como quizá de escudos, lo veríamos. Y luego la segunda mitad es muy simple, solo que aquí no hay que llevar hidro, o sea que Molan iba en la primera, más no en la segunda, porque este es inmune al hidro y pierdes todo el daño. Aunque si vas el equipo Molan y Nahida Xiangling, pues a lo mejor Xiangling todo el rato hace vaporizados y crepitar al enemigo y a lo mejor se lo baja sola a Xiangling. Pero bueno, el caso es que es extraño porque es relativamente sencillo. Para finalizar el vídeo, y como siempre dejo lo mejor para el final, puse un tuit hace poco de que en la beta se encontraron ciertos datos de bastantes combinaciones de abismos que no solía... O sea, en los abismos suele haber datos, o sea, en las betas suele haber datos de los abismos, pero uno o dos a veces, porque hacen pruebas de qué abismo puede coincidir más para tratar de indicarte a usar el personaje del banner y que tires al personaje del banner, ¿no? Y suele haber 2 combinaciones, o mirar, aquí por ejemplo pone beta versión 5, ¿no? Y ponemos beta versión 1, ¿ves? Y aquí nos habían puesto otro enemigo y tal, pero luego cambiamos y hay pues los mismos enemigos, ¿no? Pues casualmente en la beta de la 5.1 hay muchísimas combinaciones distintas de abismos. Muchas, o sea, muchísimas. Y esto no sé si es que la 5.1 vendrá una sorpresa relacionada con algún tipo de cambio en los abismos, algún tipo de mecánica nueva con los abismos, más nuevos abismos distintos, no lo sé. Pero es raro porque los abismos, este abismo me parece sospechoso, suspicious, es decir, tiene solo quemadura arriba y estos señores de aquí, y tiene mucha vida, pero normalmente nos hacen abismos con un poquito más de dificultad, un poquito más de mecánicas concretas, como por ahora los 2 escudos geo de la segunda mitad. Es decir, algo raro tiene este abismo, así que lo veremos en el livestream de la 5.1 que llegará una semana después del banner de Kinich y de Raiden, que es este mismo martes. Así que, poquito más. Este es el vídeo del abismo que viene, preparaos bien. Dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, que no cuesta nada, que es gratis, así que ahí te estoy observando. Muchas gracias. Y gracias por apoyar el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé mini minis. Y chaito.